Sin más, adelante José Ignacio y adelante el canciller. Bueno, muchas gracias, Ángel. Quisiera darles la bienvenida. Buenas tardes a todos, buenos días todavía a los que se han incorporado desde América a este encuentro de la Fundación Euroamérica, que es el cuarto que celebramos. El primero lo tuvimos con Rebecca Greenspan, el segundo con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, el tercero con el presidente el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, y el ex consejero del Banco Central, José Manuel González Páramo. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros, como decía Ángel, al ministro de Asuntos Exteriores del Paraguay, que además ostenta la condición de presidencia pro tempore del Mercosur y que ha sido embajador en Madrid, donde ha dejado muchos amigos. Vamos a charlar con él de cómo ha afectado el coronavirus a su país, qué efectos ha producido, cómo se encuentra la situación en el Mercosur y en la región. Vamos a abordar también un poco las declaraciones que se han producido en el ámbito del Mercosur después de las elecciones de octubre en Argentina y en Uruguay y cómo, si se han reconducido. Creemos que sí, el canciller nos va a poder explicar un poco eso. Evidentemente, vamos a hablar del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es el pacto de liberalización más ambicioso del planeta, que tiene todavía unos trámites importantes que desarrollar y que poder cumplir. Y vamos a hablar también, aprovechando la presencia del canciller, del estado de la relación entre la Unión Europea y América Latina, un poco a la luz también de la situación interna del subcontinente y de la fractura que se ha producido con motivo de la crisis de Venezuela. Quisiera, antes de iniciar este encuentro, saludar la presencia de nuestro presidente, Ramón Jáuregui, de los vicepresidentes, de nuestros patronos que hacen posible, como siempre, las actividades de la Fundación, de los embajadores que nos acompañan, muchos, embajadores de la Unión Europea, embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea y embajadores del Mercosur, y a todos los que nos están acompañando en este acto. Han recibido, junto a la invitación, un currículum vitae de nuestro invitado, que destaca pues la brillante trayectoria que ha venido sosteniendo a lo largo del tiempo. Ha sido 2 veces viceministro de Asuntos Exteriores, 2 veces director general jefe del gabinete del ministro, es diplomático de carrera, ha sido embajador en distintos destinos. Ya he subrayado que ha pasado por Madrid, donde ha dejado tantos amigos, y por lo tanto no voy a extenderme en su currículum profesional y me gustaría hacer una muy breve reflexión en un apunte humano de la personalidad del canciller Rivas. Tuve la oportunidad de conocerle hace ya unos cuantos años, a principios de los años 90, cuando el canciller estaba en esos momentos destinado en Bruselas, y después he tenido también la oportunidad de encontrarle en multitud de ocasiones. En la Cumbre Iberoamericana del año 2011, él fue el coordinador del Paraguay. En el año 2014, cuando integramos un grupo de parlamentarios que acompañamos el proceso electoral en situación difícil, puesto que recuerdo la polémica que se generó con la salida del presidente Lugo, que fue tomada por el Senado del Paraguay. En aquel momento Paraguay fue excluido, en mi opinión, injustamente del Mercosur, y ahora, curiosamente, el país que está excluido es Venezuela. Y también el año pasado, el año 2018, donde con un grupo de eurodiputados estuvimos Ángel, Javier Nart y otros, acompañamos el proceso de las elecciones presidenciales en el país. Por supuesto, he tenido la oportunidad de disfrutar de la amistad de Antonio Rivas en su condición de embajador en Madrid y he podido ser testigo de la excelente labor en sus tareas de representación diplomática, prestigiando a su país, y verdaderamente ha dejado un catálogo de comportamientos en nuestro país que le han hecho acreedor de muchas gratitudes y, desde luego, de la mía muy en particular. Y esto no lo digo como una introducción de cortesía o de mera fórmula. Quiero decirles que en enero del año pasado recibí la invitación del presidente de Colombia, Iván Duque, para acompañar con el presidente de Chile, el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, el secretario general de la OEA, la entrega de la ayuda humanitaria en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Y allí tuve la oportunidad de hablar largo y tendido con el presidente de Paraguay, con el que Ramón y yo coincidimos en su domicilio en la campaña electoral, y le transmití lo bien representado que estaba su país en Madrid. Entonces recibí una respuesta un poco desconcertante, porque el presidente me dijo que sí, estamos tan bien representados en Madrid y el embajador es una persona tan preparada que me lo voy a traer a Paraguay de vuelta.
Y la verdad, Antonio, es que el hombre tiene 1000 planes para sí mismo, pero el destino solamente uno para cada uno. Hemos perdido un excelente embajador y amigo en España, pero yo creo que Paraguay ha ganado un ministro ilustrado, un ministro preparado, un ministro eficiente, y la verdad que en los tiempos que corren eso es un lujo muy notable. Me parece que era Indira Gandhi quien decía que hay políticos que no pueden hacer nada sin dinero y hay otros que quieren hacerlo todo con dinero y que había que desconfiar de ellos. Traigo a cuento esta reflexión para introducir un poco la primera pregunta que me gustaría formularte, ya que estamos en la Unión Europea en un momento pues muy particular. La Comisión Europea sacará la semana que viene sus perspectivas financieras para los próximos 7 años, de 2001 a 2027. Irán acompañadas del plan de relanzamiento. Sabes que 2 Estados miembros importantes han hecho una propuesta muy interesante, Francia y Alemania. Estamos viviendo una situación muy excepcional con las compras de emisiones por parte del Banco Central Europeo. Hemos también visto la acción del Banco Europeo de Inversiones, la movilización de los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad. La pregunta en concreto, canciller, es la siguiente. ¿Cómo os ha golpeado el virus a vosotros, particularmente en Paraguay? Hemos visto las cifras de estos días de los países que son vecinos, las cifras de Brasil. Hemos visto que Perú tiene las segundas cifras más altas de la región. ¿Y cuál ha sido vuestra reacción? Creo que habéis controlado bastante bien la situación. ¿Qué efectos está produciendo no solo en el país, sino en el Mercosur? ¿Y cuáles son las reacciones que estáis, digamos, desarrollando a nivel regional de América Latina? Lo decía un poco en contraste con los esfuerzos que la Unión Europea está movilizando y trataba pues de poner un poco en equiparación esos medios de los que la Unión Europea dispone, y no sé si el Mercosur tiene los mismos medios que la Unión Europea, que ha sido muy criticada al principio de la pandemia, puede disponer de esas acciones. Así que, querido canciller, cuando quieras puedes hacer uso de la palabra. Y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias, y en la persona del presidente Ramón Jáuregui y del vicepresidente José Ignacio Salafranca y también de Ángel como moderador, quiero saludarle a todos los que están participando de esta videoconferencia. Veo muchos amigos y amigas, embajadores, empresarios muy conocidos del ámbito español y bueno, en líneas generales agradecer también a José Ignacio por las generosas palabras. Creo que se excedió un poco en su generosidad, pero bueno, signo de amistad que nos une desde hace mucho tiempo, tiempos en que habíamos comenzado con ese, vamos a decir, lazo entre el Mercosur y la Unión Europea, donde nacieron los primeros indicios de contacto entre los cancilleres del Mercosur en abril del 92, oportunidad en que comenzaron a trabajar conjuntamente para establecer lo que hoy día es el marco de relación estratégica, y que estamos a punto de conseguir el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que tan importante va a resultar a los dos bloques y principalmente a nivel mundial por el impacto que va a causar. La situación de Paraguay hoy día con la pandemia, bueno, es una situación común a todos. Como saben, para esta pandemia no hay un manual instructor, un manual de procedimiento. Nos tomó a todos de sorpresa. Estamos muchos improvisando sobre acciones para poder evitar que el contagio sea masivo y principalmente en el objetivo de mantener una salud económica que no es fácil. No es fácil porque esto genera un parón a nivel mundial. Es la primera vez que vemos que las aerolíneas se quedan en sus respectivos hangares. Vemos que el comercio se reduce. Por eso también debemos ser creativos en esto y tratar de buscar una solución a la salida de la crisis y pensar optimistamente en cómo llegar al día después. En el caso de Paraguay, desde el día 7 de marzo, cuando hemos tenido el primer caso de coronavirus, de contagio que nos vino del exterior, el presidente Mario Abdo Benítez decidió aplicar medidas drásticas
a partir del día 10 de marzo, día en que se produce la segunda aparición del coronavirus en Paraguay. A partir de ese momento se decidió establecer un sistema de contención del contagio para evitar en todo momento que tengamos un pico alto de contagio a nivel nacional. Para nosotros es muy importante lograr esa contención porque lo que buscamos es justamente que nuestros hospitales no estén saturados, nuestros médicos no estén sobrepasados por la situación. Entonces, desde ese momento, el presidente de la República decidió crear un centro de coordinación interinstitucional en apoyo al Ministerio de Salud, de la cual el canciller de la República forma parte. Ese centro se dedica a establecer la contención acompañado de las fuerzas públicas, como las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y hasta el Cuerpo de Bomberos del Paraguay, justamente para buscar contener la entrada de ciudadanos paraguayos que vienen del exterior y que deben pasar obligatoriamente por una cuarentena. Esa cuarentena de 14 días la pasan en albergues que justamente sirve de contención para que no se propague el virus en el país. Hasta hoy día tenemos una cantidad de 833 casos confirmados. El 34% de los casos se encuentran en el área metropolitana. De todos ellos tenemos 7 personas internadas, no tenemos a nadie, gracias a Dios, en terapia intensiva. Sí tuvimos 11 fallecidos y los hospitales hoy día están semivacíos, gracias a este sistema de contención que hemos establecido. Hoy día el presidente de la República estableció una especie de cuarentena inteligente que consiste en ir liberando algunos aspectos especialmente relacionados al tema laboral y más que nada con el objetivo de ir abriendo un poco más la economía. Principalmente hoy día se encuentran con el presidente de la República, el Ministerio y el Ministro de Salud elaborando los pasos para la siguiente fase, que es la segunda fase de la cuarentena inteligente, algo que nos permite también ir pensando a abrir otros aspectos más importantes de la economía. Una cuestión a destacar es el hecho de que las obras públicas continuaron durante todo el proceso de cuarentena obligatoria. Se tiene un récord de obras públicas que va dentro del paquete que tiene el Ministerio de Obras Públicas del Paraguay y es un aspecto positivo dentro de la economía. Pero no obstante ello, la economía también fue golpeada con una retracción de la economía, principalmente en algunos aspectos de exportación y también de importación y consumo interno, pero se debe destacar que dentro de toda la región, que tendrá un promedio de déficit del PIB del 5,3%, Paraguay tendrá una caída levemente suave, digamos, del 2,5%, esperando que para el término de la pandemia, Paraguay pueda tener una recuperación mucho más rápida, conforme a lo manifestado por la revista The Economist, que manifestó el hecho de que Paraguay puede salir rápidamente de esta crisis a través de un efecto rebote. Pero creo que estamos todos aprendiendo. A nivel Mercosur estamos trabajando coordinadamente. Como saben, las fronteras están cerradas. Sí establecimos un sistema de trabajo con los países del Mercosur, donde las fronteras se cierran para las personas, pero el sistema de transporte de mercaderías y de cargas continúa abierto y es un sistema de trabajo coordinado entre los países
También se actuó dentro de un marco de coordinación establecido dentro de una decisión de los presidentes del Mercosur, en la cual se consideró importante establecer una reducción arancelaria a todos los medicamentos y a todos los insumos e instrumentos médicos que hacen a la relación de combate al coronavirus. Mismo los fondos estructurales del Mercosur, la verdad que no se pueden comparar con los de la Unión Europea, pero para nosotros es importante. Este fondo también estableció un monto de ayuda en una decisión histórica, porque fue un récord en la aprobación. En 3 días se tuvo la aprobación de estos fondos, que son destinados para apoyo a todo lo que es el sistema sanitario de los 4 países. Por eso es importante aquí destacar que en este mundo donde nos toca vivir una situación como la que estamos viviendo, aquí debemos apelar a un entendimiento entre todos, buscar de que la integración sea un mecanismo y una palanca de salida y que ayude a fortalecer el sistema de cooperación mundial. Hoy vemos de que hay un solo, vamos a decir, un solo proveedor de insumos e instrumentos médicos, que es China. Nosotros debemos trabajar para que eso no sea unilateral, no, más bien que trabajemos todos en conjunto para poder desarrollar acciones y poder trabajar en lo que hoy día es necesario a través de la contención del contagio a nivel mundial. Más que nada trabajar en lo que es el mañana, para poder desarrollar nuestras economías y proteger por sobre todas las cosas, los puestos de trabajo de nuestros conciudadanos. Bueno, muchas gracias, ministro, por esta respuesta. Efectivamente, los efectos del coronavirus han sido demoledores, no solo en vuestra región, sino también y muy particularmente en la Unión Europea, donde aparte del número elevadísimo de fallecidos, pues hay que lamentar también una enorme crisis económica y social. Las previsiones que se han hecho por parte de la Comisión de recesión para este año 2020 son del 7,4%. Tenemos 30 millones de personas en la Unión Europea en situación de desempleo temporal. Y ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Dombrovskis, y el comisario encargado de los asuntos económicos, Gentiloni, en sus recomendaciones económicas a los Estados miembros, pues pintaban un poco este cuadro tan preocupante que tenemos. Hemos suspendido, como sabes, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en lo que se refiere a la introducción de procedimientos de déficit excesivo. Hemos, de alguna manera, flexibilizado las exigencias de recursos propios a las entidades bancarias para que pueda fluir el crédito a las empresas. Hemos adoptado un marco de ayudas de Estado cuyas cifras son estratosféricas. El 50% de esas ayudas de Estado las ha asumido uno de los Estados miembros, digamos, más potente en términos económicos y de población de la Unión Europea. Y en ese sentido, pues realmente ha habido perturbaciones que efectivamente ponen en peligro y en riesgo de forma muy seria el mercado interior. En ese contexto me gustaría preguntarte si esas perturbaciones que se han producido en el ámbito de la Unión Europea se han percibido también en el Mercosur. Hemos visto las declaraciones del ministro argentino del 24 de abril sobre el hecho, la intención de desvincularse de las negociaciones que el bloque estaba manteniendo con otros países como Canadá, Corea del Sur, Singapur o el Líbano. Y hemos visto también que durante la reunión del Consejo Coordinador del Mercosur del 7 de mayo ha habido una cierta, digamos, reconsideración de esa posición. No sé si nos puedes decir algo a este respecto. Este es un tema que nos interesa. Y si te parece, abordamos después en la siguiente pregunta el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que nos interesa, yo creo, mucho a todos los que estamos participando en esta conferencia. Sí, efectivamente, como dices, fue presentado en una de las reuniones de coordinadores nacionales la intención de no participar en las negociaciones con Corea, con Canadá, con Singapur y Líbano.
pero hay que destacar que en ningún momento Argentina manifestó que no lo haría con la Unión Europea y con esta. Eso es importante destacar, que Argentina en todo momento ratificó su apuesta, su pertenencia al cuadro negociador del Mercosur con la Unión Europea y esta. Felizmente hemos tenido la siguiente reunión, la rectificación de dicha medida, más que medida, dicha manifestación, que Argentina se queda en las negociaciones con los países mencionados, es decir, con Corea, con Canadá, Singapur y Líbano, y eso hace que el Mercosur en esas negociaciones continúe siendo cuatripartita. Por eso es importante que a nivel de 4 países dentro del Mercosur se mantengan las líneas de acción en todo lo que hace a las negociaciones externas del Mercosur, y como manifesté, ratificando la apuesta por la continuidad y la finalización pronta de las negociaciones con la Unión Europea, que sería traducido en la firma del acuerdo, y también de la misma manera con los países del EFTA. Por otra parte, dentro de las apuestas del Mercosur, porque es importante también destacar como aspecto positivo el hecho de que el Mercosur, los países del Mercosur, como productores de alimentos y de todo lo que hace al aspecto agropecuario, se puede considerar que es un punto muy positivo para el Mercosur, porque hay que tener en cuenta que esta crisis va a ser de que lo primero que cada país salga a comprar o que necesite van a ser alimentos. Van a ser alimentos dentro de lo que hace a todos aquellos productos, especialmente para aquellos países que no son productores netos de alimentos, como el caso de algunos países árabes, por ejemplo. Por eso la apuesta del Mercosur al fortalecimiento y aceleración de la matriz productiva de alimentos es muy importante. Por eso va a beneficiar mucho esta situación al Mercosur, como a otros países también de la Unión Europea que son productores de alimentos. Gracias, muchas gracias, ministro. Si te parece, pasamos al estado de la situación del acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur, que está, pues yo creo que muy relacionado con la respuesta que nos has dado anteriormente. No te tengo que contar nada. Este es un acuerdo estratégico que lleva 20 años negociándose. Es un acuerdo entre los 2 bloques comerciales, entre 2 de los 5 bloques comerciales más importantes del planeta, y es una señal muy clara en estos tiempos de proteccionismo en favor del libre comercio y de un comercio mundial basado en reglas. Este es un acuerdo, como sabes muy bien, complementario para las 2 regiones. Para nosotros, como Unión Europea, el Mercosur, con un Producto Interior Bruto de 2,2 billones, un mercado que representa 275 millones de personas, es un mercado realmente muy interesante y muy prometedor, no solo por lo que va a suponer este acuerdo en ahorro de aranceles, sino también por la capacidad de exportar pues, algunos productos en los que la Unión Europea realmente tiene grandes necesidades. Para vosotros, entiendo que el mercado de la Unión Europea, que es uno de los mercados que tiene un mayor poder adquisitivo del mundo, es un mercado muy interesante, y por eso creo que ha sido un éxito el haber podido alcanzar esta conclusión de las negociaciones en junio del año pasado. Como sabes, ahora estamos en un momento que es el proceso, digamos, habitual, en el que hay que seguir unos pasos. Uno de ellos es el de la revisión legal de los textos. Después vendrá la traducción a las lenguas oficiales de los países que forman parte del acuerdo, y después se bifurcan los 2 caminos. Hay una aprobación y firma por parte del Consejo de Ministros de la Unión Europea, una aprobación por parte del Consejo del Mercosur, y luego los distintos procesos de ratificación en el Parlamento Europeo y por parte de los Estados miembros. Quisiera recordarte que en la última fase de la ronda negociadora a nivel ministerial, en el mes de junio, cuando se realizó en Bruselas, inmediatamente en vísperas de esa reunión ministerial hubo una carta de varios primeros ministros al presidente de la Comisión expresando su preocupación por algunos puntos del acuerdo.
Por otro lado, hubo otra carta de otros primeros ministros, el primer ministro de España, de Alemania, de Países Bajos, de Suecia, de Portugal, de Letonia, de Chequia, que insistieron en la necesidad de alcanzar un acuerdo equilibrado y ambicioso como finalmente se ha producido. ¿Piensas un poco que al hilo de los cambios que está suscitando esta situación producida por el coronavirus puede haber complicaciones en estas fases que restan para la conclusión, firma y ratificación del acuerdo? Y me gustaría que me dijeras cuáles son las expectativas que vosotros tenéis, fruto de tus visitas a Bruselas y de los contactos con tus colegas del Mercosur, y cómo ves, en definitiva, estas fases que quedan para la conclusión, firma y ratificación de este importante acuerdo. Sí, para el Paraguay, como presidencia pro tempore, y para el Mercosur, es un aspecto muy importante dentro de lo que es la relación externa del Mercosur, considerar de que los pasos están dados para la conclusión de todo lo que hace a la negociación, principalmente por el hecho de que justo cuando estuve en Bruselas en el mes de enero en conversaciones con el vicepresidente Borrell y el comisario Phil Hogan, así como la comparecencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo, manifestamos nuestra apuesta por la conclusión del acuerdo, la importancia que tiene el acuerdo para nuestros países. Partimos de la base de que no es solamente porque es un mercado apetecible, el mercado de la Unión Europea, por los buenos precios que tiene, sino también aquí hay algo mucho más importante que eso, que son los valores históricos que nos unen con la Unión Europea. El hecho de que el 60% de las inversiones extranjeras que están en el Mercosur son europeas, marca un puente de unión a través de este acuerdo. Ese hecho permite de que las inversiones europeas establezcan un puente de unión entre la Unión Europea y el Mercosur. Así como decía el doctor Enrique Iglesias, el puente entre Europa y el hemisferio sur que tanto hace falta dentro del Atlántico. Por eso es importante destacar los valores que compartimos, como la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos, todo lo que hace referencia al respeto al derecho internacional. Son marcos que nos unen, y más que nada recordar, especialmente entre los países latinos, que hasta el derecho romano nos es común. Por eso es importante destacar la importancia que tiene este acuerdo para ambas regiones, y más todavía en un ambiente de pandemia mundial. Lo que más necesitamos es integración, lo que el mundo necesita es el entendimiento entre los países, la solidaridad, la cooperación, y en este caso la Unión Europea, el acuerdo de Unión Europea y Mercosur marcan ese escenario que tanto se necesita. El mundo estuvo expectante ante la firma de este acuerdo y debemos llevarlo a cabo. A pesar de esta situación de pandemia, de que no se puede viajar, las actividades y las reuniones entre el Mercosur y la Unión Europea continuaron a través de este sistema tecnológico que nos permite estar conectados. Se establecieron las siguientes negociaciones entre los sectores comerciales, económicos, también el sector de coordinación política y también de cooperación. Se hicieron reuniones la semana pasada, esta semana también van a continuar para poder luego cerrar algunos puntos que están abiertos, porque se avanzó muchísimo, especialmente en todo lo que hace a referencia de coordinación política y cooperación. Eso que nos vuelve optimistas de poder lograr pronto un cierre de este aspecto, y que permitirá luego pasar a la fase de traducción a los 18 idiomas, y estamos muy esperanzados en que el acuerdo se firme durante la presidencia uruguaya del Mercosur y la presidencia alemana de la Unión Europea. Aquí solamente se pueden destacar los beneficios que va a lograr este acuerdo. Es un acuerdo donde hay un comercio inicial de 80.000 millones de euros. Eso hace de que esta relación entre ambos bloques permita crecer aún más.
si bien hubo, y creo que hasta ahora continúa, algunos mitos y leyendas dentro de lo que es vamos a decir, niveles periodísticos, hay que destacar de que nosotros, estoy hablando Unión Europea, Mercosur, debemos trabajar mucho más en la difusión de los beneficios de este acuerdo. Cómo va a ayudar a mucha gente a crear muchos empleos, a facilitar un intercambio mucho más exclusivo de productos y de servicios también, y más que nada proteger en cierto sentido a aquellos ciudadanos europeos que decidieron trasladarse a países de América Latina, pero en este caso del Mercosur. Por ejemplo, un ciudadano francés que decidió producir queso gruyère en la Argentina, no tenemos por qué castigar esa iniciativa, al contrario, debemos beneficiar porque Mercosur viene a ser una prolongación económica y comercial y también cultural de Europa en la región. Yo, como presidente pro tempore del Mercosur, como Paraguay la ostenta, creo que estamos muy optimistas en que esto se va a llevar a cabo pronto. Todo lo que hace a la ratificación va a ser bien digerida dentro de lo que es el área Mercosur, y creo que también dentro de lo que se refiere a los parlamentos nacionales en la Unión Europea, eso va a llevar a cabo, se tiene que realizar también un trabajo de lobby, y que lo queremos hacer con algunos parlamentos europeos para poder conversar con ellos sobre las oportunidades que se crean a través de este acuerdo, que solamente va a generar beneficios. Solamente para mencionarle, en el caso de Paraguay, vamos a tener un avance significativo de lo que es el 10% del PIB de Paraguay, con la firma y la implementación de este acuerdo. Muchas gracias, muy interesante, canciller. Esperemos que efectivamente la presidencia alemana de la Unión Europea pueda firmar definitivamente este acuerdo y pasar al trámite siguiente, que es de la ratificación. El ministro sabe, como Ramón, que el proceso de ratificación en el Parlamento Europeo se hace por mayoría simple, pero efectivamente este nuevo contexto, donde se habla de una soberanía sanitaria europea, donde se habla de una relocalización de determinadas industrias, pues yo creo que añade un factor de complejidad, pero en todo caso coincido con el ministro en que tenemos que ser claramente optimistas y hacer una apuesta decidida en favor de este acuerdo, que entendemos va a ser muy beneficioso para las dos regiones. Ministro, última pregunta, antes de abrir el encuentro a la participación de las personas que nos están escuchando. El año pasado ha sido un año que ha venido caracterizado por la fragmentación y por la división entre los países de América Latina, muy particularmente vinculado a la situación en Venezuela. La Unión Europea, con el apoyo del Reino de España, ha convocado una conferencia de donantes para finales de este mes, al objeto de tratar de ayudar a los refugiados que invaden los países limítrofes. Se van a producir hechos importantes en la región. Va a haber un cambio en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El propio secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, tiene también un horizonte de salida. Es decir, ¿cuál es el clima que tú, como presidente pro tempore del Mercosur y como ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay, estás viendo en la región, sobre todo no solo de cara a la cohesión interna, sino también al objeto de preservar la asociación estratégica birregional entre los países de la Unión Europea y América Latina? Este es un objetivo por el que Ramón, yo y otros muchos hemos trabajado durante mucho tiempo, y realmente es una pena ver que esas diferencias y esos desencuentros pues han llevado de alguna manera a una bajada, digamos, de la tensión y de la relación entre las dos regiones. No sé si desde tu privilegiada posición nos puedes hacer unas breves reflexiones sobre cómo ves la situación de cara al tema venezolano, que es uno de los principales factores de perturbación, puesto que el mandato de la Asamblea Nacional venezolana llega a término en el mes de diciembre. Sí, la verdad que para nosotros es una apuesta muy importante el hecho de mantener esta relación birregional, que es estratégica dentro del conjunto
político, cultural, económico y comercial. Hay sectores, y ¿te acuerdas desde nuestra época en Bruselas, en los años 90, el trabajo que se hizo justamente para que esa relación sea sólida y principalmente fortalecida a través de los hechos y los intercambios, tanto a nivel de sectores de cooperación y políticos y también económicos? Nosotros lo que queremos es justamente que esa relación vuelva a fortalecerse. Hay trabajos que se están haciendo a nivel interno de América Latina con los distintos procesos de integración y mecanismos políticos, tanto con Mercosur, la Alianza del Pacífico, Prosur ahora, que es uno de los países de América del Sur, también CELAC bajo la presidencia mexicana, que está estableciendo un nuevo sistema de cooperación para poder acercar a los países. Y yo creo que en ese marco debemos volver a reatar la iniciativa surgida en los años 90 de esa alianza birregional Unión Europea, América Latina, Caribe. Creo que está en nuestras manos poder trabajar en ello. Creo que la decisión de llevar a cabo una videoconferencia sobre donantes para los migrantes venezolanos, que está dirigida a través de la iniciativa del vicepresidente Borrell y de España también. Creo que es muy importante porque hay que tener en cuenta el hecho de que muchísimos países que están recibiendo esa migración venezolana, que hasta se puede calificar de expulsión de ciudadanos venezolanos de su propio territorio, están pasando por una situación complicada y peor todavía ahora con la situación de la pandemia, porque el hecho de que Colombia tenga casi 2 millones de venezolanos, cientos de miles en Perú, también en Ecuador y en Chile, así como en otros países, es importante también apoyar a aquellos países que están haciendo un gran esfuerzo, porque hay que primero dar de comer a mucha gente que no estaba prevista en el presupuesto de gasto de la nación de sus respectivos países, dar escuelas, dar vivienda, tema de salud. Eso es importante también de que tenga en cuenta el apoyo a esos países que están estableciendo este trabajo inmenso de poder recibir a una población venezolana que tuvo que abandonar su país porque el régimen que está actualmente al frente no ha sabido responder a las necesidades desde un principio en un país tan rico y con tantas potencialidades como es Venezuela. La particularidad de la relación América Latina-Unión Europea son los lazos históricos. Como siempre digo, el acervo comunitario es muy importante. Tenemos un motor clave de unión que es la Conferencia Iberoamericana, dentro de todo lo que es el aspecto de cooperación que tiene, porque hay que destacar que si una cosa se le debe a la Cumbre Iberoamericana es justamente ese aspecto de cooperación, que es una cooperación que llega al pueblo, que es lo que siempre se busca, que esa cooperación llegue a los ciudadanos, y eso lo está haciendo muy bien la Cumbre Iberoamericana. Por eso, como palanca de unión entre ambas regiones, también teniendo locomotoras de esa unión a España, a Portugal, y eso marca también un aspecto importante de esta solidez de la relación que nosotros tenemos que ir fortaleciendo día a día. Necesitamos una mayor presencia de Europa en América. Hay veces los espacios generan oportunidades. Hoy China está aprovechando ese espacio que se está dejando. Por eso reiteramos nuevamente la importancia de la presencia europea en América Latina, porque necesitamos seguir trabajando con países con los cuales tenemos tantos vínculos.
Muchas gracias, canciller. Ya creo que podemos pasar, si os parece, a la siguiente fase. Ángel. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, esto va viento en popa. Nos quedan 14 minutos, pero vamos a poder estirarlos un poquito más si ustedes me permiten. En primer lugar, me gustaría dar la palabra a nuestro presidente, el presidente de la Fundación Iberoamérica, Ramón Jáuregui, para que les ponga lo que juzgue conveniente. Adelante, Ramón. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias y buenas tardes, querido canciller, por tu compañía y por tu presencia hoy aquí en este webinar. Yo te quería hacer dos preguntas muy rápidas. Una a propósito del acuerdo UE-Mercosur que has explicado muy bien y yo coincido plenamente con tus apreciaciones, pero me gustaría saber si efectivamente es un horizonte plausible este que te voy a señalar. Nosotros tenemos, como se ha dicho antes, mucha confianza en que la presidencia alemana en este segundo semestre de este año pueda impulsar definitivamente la firma oficial y solemne de este acuerdo. No será fácil, pero supongamos que lo es. Es decir, que no sé si en los planes de Mercosur se incluye la posibilidad de que en el mes de noviembre se pudiera firmar este acuerdo si es que Alemania consigue que el Consejo Europeo también lo apruebe. Y en ese caso, mi pregunta concreta es si es plausible que el acuerdo comercial, en sus aspectos comerciales, entre en vigor el 1 de enero del año 2021, pendiente de la ratificación, de la traducción a los diferentes idiomas, ratificación parlamentaria, etc., ¿no? Esa sería mi primera pregunta. La segunda es a propósito de la ayuda financiera internacional a los países latinoamericanos. Todo el mundo recuerda que varios expresidentes latinoamericanos, varios exgobernadores de Banco Central, de bancos centrales, varios exministros han reclamado al Fondo Monetario Internacional la posible emisión de unos derechos especiales de giro en torno a $1 billón para repartir entre los países, no solamente los pobres, sino también entre los países de renta media, para poder hacer frente a la crisis del coronavirus en todos sus aspectos sanitarios y económicos, especialmente teniendo en cuenta la poca capacidad de política fiscal de muchísimos países latinoamericanos. Mi pregunta concretamente, canciller, es ¿qué sabéis de esas gestiones? ¿Cómo está respondiendo el Fondo Monetario? ¿Qué conocimiento tenéis de la respuesta que se pueda dar en el ámbito de los organismos internacionales a la petición que se viene haciendo por parte de los países latinoamericanos? En primer lugar, tiene muchas gracias y nada más. Después la banca comercial. Sí. No, muchísimas gracias. Con respecto a la conclusión y la firma del acuerdo, creo posible que se pueda llevar a cabo a final de año. Confío plenamente en la presidencia uruguaya del Mercosur y también en la presidencia alemana, de que esto se pueda tener confirmada ya para noviembre, si Dios quiere. Creo que en el mismo sentido, tanto Brasil como Argentina lo consideran así, por eso es importante para nosotros tratar de cerrar lo más pronto posible, ahora durante la presidencia paraguaya, esta etapa de negociaciones finales de algunos puntos del acuerdo, y eso va a permitir que tengamos la tan esperada firma de este acuerdo en noviembre. Una vez que el Parlamento Europeo lo apruebe, la parte del acuerdo comercial entraría en vigor a partir del 1 de enero, cuestión que va a ayudar muchísimo ya al andamiaje de este acuerdo, con beneficios ya certeros en los meses posteriores a la puesta en marcha de este acuerdo. Con respecto también a la cuestión relacionada a los préstamos y financiamiento, creo que se está actuando de una manera cauta por el momento. Nosotros estamos trabajando, al igual que varios países de la región, con los bancos que tenemos aquí en este continente, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, y también en el sur con Plata, hecho que estamos trabajando en un financiamiento para continuar en apoyo justamente para poder mantener el sector económico, no digo intacto porque va a quedar dañado también por
esta pandemia, pero tratar de que la caída no sea tan brusca, que podamos obtener un sector económico mucho más saludable y principalmente, como lo mencioné en sus inicios, mantener los puestos de trabajo de nuestros conciudadanos. Eso va a ser clave para la reactivación económica de nuestros países. En líneas generales puedo decir eso. Muy bien, pues entonces damos comienzo ahora mismo a la respuesta a una serie de preguntas que se han ido formulando en el chat, que está abierto y que continúa, abierto, con lo cual voy a dar la palabra a la primera persona que me envió un chat, que fue justamente al comienzo de la sesión. Y se trata de don Francisco Aldecoa y Jan Pomés, del Movimiento Europeo. Vienen a decir lo siguiente. Un segundito que se lo digo ya mismo. Dice así: ¿la situación del Mercosur es una crisis coyuntural o se avecina una crisis existencial? Si le parece, embajador, le voy a hacer la siguiente pregunta y podemos responder en bloques de dos. Esta siguiente me la hace Carlos Malamud y me dice lo siguiente: ¿cómo está funcionando la coordinación y cooperación interna del Mercosur en el combate contra la pandemia? Y me dice que, aprovechando que está con nosotros Roberta Layús, coordinadora de la CELAC, ¿considera suficiente lo que está haciendo la CELAC para combatir la pandemia? De momento vamos a contestar esas dos preguntas y luego seguimos con las otras. Bueno, sobre lo que hace referencia a la crisis coyuntural o existencial, bueno, hay que tener en cuenta el hecho de que nos toca vivir un momento bien complicado, justamente creado por esta pandemia. Hay entendimientos a nivel de los países para justamente establecer un marco conceptual de medidas para combatir esta pandemia y especialmente que no afecte tanto a las poblaciones de los países que conforman el Mercosur. Como saben, esta situación mencionada por José Ignacio sobre la retirada, luego la no retirada, creó una cierta incertidumbre, pero felizmente Argentina decidió mantenerse en las negociaciones con los 4 países, Canadá, Corea, Singapur y Líbano. Eso hace también de que el entendimiento se mantenga dentro de un cauce normal. El objetivo primordial del Mercosur es trabajar conjuntamente en el desarrollo de acciones conjuntas que beneficien al ciudadano. Y eso fue una de las propuestas iniciales de la presidencia pro tempore paraguaya, justamente. La coordinación, pero hay que tener en cuenta también que estamos hablando del Mercosur marcado dentro de no de uniformidad, porque no hay ningún mecanismo de integración que tenga esa uniformidad. Hay diferencias también en ciertos sectores, como en todos los mecanismos de integración, pero principalmente el hecho de que hay un objetivo común, el desarrollo de nuestros países, el desarrollo económico, el desarrollo social, y en eso estamos trabajando justamente con los otros cancilleres para poder tener vamos a decir, cimiento para poder salir sin ningún problema de esta crisis. Las coordinaciones y cooperación entre los 4 países para tratar de que la pandemia no afecte de manera tan radical al Mercosur, justamente se estableció un mecanismo de trabajo luego de la conferencia de presidentes del Mercosur, videoconferencia de presidentes del Mercosur, donde justamente establecieron líneas de acción con respecto a la aplicación de los fondos estructurales en apoyo al sistema sanitario de los países. También la colaboración para la repatriación
conjunta de nuestros connacionales y principalmente en el hecho de poder establecer una libre circulación de mercaderías y cargas justamente para evitar cualquier desabastecimiento. Eso es importante destacar dentro de la coordinación que se está llevando a cabo entre los 4 países. También hay un sistema de comunicación sobre la necesidad de establecer una apertura coordinada de frontera entre los 4 países, porque es necesario que esa coordinación sea llevada a cabo para justamente que tengamos una especie de desarrollo compartido de lo que se hace con el efecto de que la circulación viral en la región sea controlada. Con respecto al trabajo que desarrolla la CELAC, sí estamos viendo que está trabajando en poder hacer un acercamiento entre los países de cooperación con respecto a la parte médica para los países y tratar de buscar una solución coordinada entre los mismos. Y es importante porque eso marca lo que sería el aspecto de cooperación a nivel regional para sobrellevar y tratar de que esta pandemia no sea tan dañina como amenaza ser en algunos países. Muy bien, muchísimas gracias. Perdón. Sí. Vale, pues tengo más preguntas. Tengo a Rigoberto Gauto, embajador de Paraguay en Bruselas, que pregunta lo siguiente: ¿de qué manera una pronta aprobación y puesta en vigor del acuerdo de asociación entre Mercosur y la Unión Europea puede cooperar para la recuperación de la economía de las 2 regiones y de la economía mundial? Y luego tengo otra siguiente pregunta, que es de Miguel Kramer, que me pregunta lo siguiente: ¿cuál será el punto de equilibrio entre las medidas de protección de las reservas estratégicas, como salud, sector primario, energía, agua, de cada país o bloque, comparado con la importancia de no perjudicar la globalización de las exportaciones? Estas 2. Perdón, embajador, tiene el micrófono cortado. Ahora. Ya. Sí, nos decía de que este acuerdo va a traer importantes beneficios para ambos bloques, tanto económicos como comerciales, porque generará una reactivación de la economía tanto a nivel de Mercosur como a nivel de la Unión Europea, y por qué no decirlo a otros bloques que hacen, que va a tener un efecto expansivo también a otros bloques, y más que nada el hecho de que pueda permitir una circulación mucho más efectiva de personas en el sentido de capacidades intelectuales que puedan apoyar el trabajo que se va a desarrollar dentro de lo que es la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-Unión Europea. El hecho que tengamos dentro del 60% de las inversiones extranjeras que sean europeas, eso hace mucho a que se dinamice la economía y que los empresarios europeos aquí en el Mercosur puedan establecer un vínculo más efectivo sobre el conocimiento del terreno y principalmente poder desarrollar acciones con vistas a poder crear actividades relacionadas en ambos sentidos. Hay que destacar también el crecimiento de algunas inversiones externas del Mercosur hacia Europa, como lo es el caso de Brasil, que puede permitir también, a través de las empresas brasileras en Europa, permitir también dinamizar este comercio entre ambos bloques. Muy bien. Hay una pregunta de la embajadora Lilian Lebrón que dice lo siguiente:
algunos critican al Mercosur falta de instituciones. Sin embargo, es uno de los bloques que más seguridad ofrece. Y bueno, no es una pregunta, es simplemente una aclaración. Y luego tengo una pregunta de Tamara Gómez que me dice: quisiera consultar sobre los otros acuerdos y alianzas que espera impulsar el Mercosur. ¿Cómo ven a Centroamérica en este escenario? ¿Hay planes de avanzar en esas negociaciones? ¿Ven una forma de colaborar Unión Europea, Centroamérica, Mercosur, sobre todo considerando la existencia de la CUE? Ahí está. Adelante, embajador. Embajador, no se oye porque está cerrado el micrófono. Embajador. El micrófono. Ahora. Sí. Ahora, por favor. Creo que lo tenían que abrir desde la central. Pero bueno, creo que es muy importante tener en cuenta el hecho de que para nosotros como países del Mercosur es importante tener alianzas estratégicas y acuerdos de libre comercio con otros sectores de la región. Nosotros tenemos lo que se llama el Acuerdo de Complementación Económica con varios países de la región, y lo que se está buscando también es trabajar conjuntamente con un nuevo enfoque hacia ciertas zonas de América Latina y el Caribe, y Centroamérica es uno de ellos. Trabajamos también en el marco de una aproximación y convergencia con la Alianza del Pacífico, porque hay que tener en cuenta que una vez que el Mercosur tenga el acuerdo con la Unión Europea, vamos a hacer una región que tenemos que buscar también una complementariedad económica a través de los acuerdos intra-América Latina, y principalmente escalas productivas que nos permitan también proveer a un mercado tan competitivo como es el europeo, teniendo en cuenta que los países de la Alianza del Pacífico y de Centroamérica ya tienen el acuerdo con la Unión Europea, y eso va a permitir también, una vez que el Mercosur lo tenga, poder establecer alianzas para trabajar conjuntamente no solamente en producción, sino también en la generación de oportunidades a nivel de los servicios. Muy bien. Muy bien, pues hasta aquí he llegado yo con las preguntas. Muchísimas gracias, embajador. Me gustaría ceder la palabra a nuestro vicepresidente, José Ignacio Salafranca, para que haga la clausura, entre comillas, de esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ángel. En nombre de la Fundación Euroamérica, querido ministro, de su presidente, de nuestros patronos, quisiera agradecer tu presencia y las reflexiones que hemos tenido la oportunidad de compartir contigo. Vivimos en un mundo de gran interdependencia, con muchísimas incertidumbres. Yo creo que hoy las preguntas son más que las respuestas, y es evidente que esta situación va a producir cambios sustanciales, y de ahí la necesidad que tenemos de poder intentar anticiparnos a esos cambios. Tenemos grandes esperanzas en la presidencia alemana de la Unión Europea, que va a tener que tomar decisiones muy importantes: el relanzamiento económico de la Unión Europea y la recuperación, un contexto desconocido hasta ahora, la aprobación de las perspectivas financieras, es decir, el marco financiero para los próximos 7 años, el restablecimiento del mercado interior. Te está escuchando un buen amigo tuyo, me consta, Manolo Panadero, y estamos asistiendo pues a las perturbaciones que, como decía antes, se están produciendo en el mercado. La propia comisaria de la competencia ha expresado su preocupación estos días por el importante nivel, yo he dicho, de ayudas de Estado estratosféricas que se están produciendo. Quiero decir que cuando se produjo la liberalización del transporte aéreo en el año 1986, uno de los criterios para proceder a la liberalización de ese mercado fue la armonización de las condiciones de competencia, y la presidencia alemana tendrá que lidiar también toda una serie de retos y desafíos en la proyección externa. En primer lugar, tú nos hablabas de las relaciones con China.
Sabéis que Paraguay es un país que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, pero el ministro me decía que su principal comprador es la República de China. Las relaciones con los Estados Unidos, donde va a haber un proceso de elecciones presidenciales pronto y donde, en mi opinión, va a ser decisivo lo que suceda en la elección del ticket presidencial del vicepresidente Biden. No sabemos cómo esta situación puede influir en las elecciones presidenciales de noviembre. Hemos visto que el desempleo en los Estados Unidos ha pasado del 3% y puede llegar hasta el 15%. Y, por supuesto, tenemos mucha confianza en la presidencia uruguaya del Mercosur para concluir satisfactoriamente este acuerdo. Querido ministro, coincido plenamente en tu diagnóstico que desde el inicio de nuestra relación birregional el mundo se ha hecho más pequeño, se ha hecho más complejo y, por lo tanto, tenemos que ser más conscientes de la necesidad de estar más cerca y de coordinarnos mejor en las 3 prioridades que tenemos, tanto en el diálogo político como los temas globales, la cooperación económica y comercial y las nuevas modalidades de cooperación que tendremos que adaptar a las nuevas circunstancias. Te agradecemos mucho desde la Fundación Euroamérica tu tiempo y tus reflexiones. Te deseamos suerte para este periodo tan intenso que te queda para entregar la presidencia del Mercosur y te deseamos suerte también en tus cometidos como ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han participado en esta interesante conferencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, más que nada por el hecho de volver a ver mucha gente amiga en esta videoconferencia. Gracias a la Fundación Euroamérica por esta nueva oportunidad de estar con ustedes, al presidente Jáuregui, al vicepresidente Salafranca, Ángel, a Lucía y a varios más. También yo creo que aquí el resumen final debe ser que aprovechemos esta situación, trabajemos en conjunto, más que nada considerar que el Acuerdo de Unión Europea es una oportunidad renovada para que el Mercosur establezca los lazos importantes que tiene con la región y más que nada que sirva de puente también para otros mecanismos, porque una cosa que hay que destacar es el hecho de que esta pandemia nos mostró de que sí o sí debemos apostar a la integración. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena jornada y espero verles pronto a todos. Gracias.